Buenos días, aquí arranca Despierta con CDN correspondiente a hoy lunes 21 de julio del 2025. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada del día y de la semana junto a ustedes que nos distinguen con la fidelidad de su audiencia a través del canal 37 u otras de las plataformas como cdn.com.do, en YouTube y en las redes sociales Instagram, Facebook y X, Twitter, donde pueden también vernos y escucharnos. Así que gracias, para nosotros siempre es un honor comenzar el día junto a ustedes. Comenzar la jornada lamentando el fallecimiento del cineasta René Fortunato. Se produjo la madrugada del pasado sábado y René se destacó por hacer aportes importantes sobre los documentales sobre la historia política reciente. De hecho, desde antes, unos días antes, unas semanas antes de su muerte, presentó su último documental, El triunfo de la democracia, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, y así hay muchísimos documentales. Ese fue el gran aporte de René, que usted encuentran por ahí Bosch, presidente en la frontera imperial, la herencia del tirano sobre Balaguer, sobre la tiranía de Trujillo, y este último documental tiene al doctor José Francisco Peña Gómez como principal protagonista. Paz a su alma y un abrazo solidario para la colega Mati Vázquez por la pérdida de su esposo y a toda su familia. Así que paz al alma de René Fortunato, y solo tenemos que estar inmensamente agradecidos por su gran aporte en la documentación visual de la historia política reciente en la República Dominicana. Bueno, la semana inicia bastante cargada de información, pero a nivel internacional, el pasado viernes se produjo un intercambio de prisioneros entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, increíblemente. 252 venezolanos que habían sido deportados a la cárcel de El Salvador fueron intercambiados por 10 prisioneros norteamericanos, y el mediador en este proceso fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Interesante, hay un trabajo en BBC Mundo sobre la lectura política que se le puede dar a este acontecimiento. Les recomiendo que lo lean. A nivel nacional, la semana arranca bastante cargada porque son los últimos 6 días de esta legislatura y el Congreso Nacional tiene muchísimos temas en agenda, especialmente el Código Laboral y el Código Penal, que hoy continúan los debates en el Senado de la República en una sesión convocada para el mediodía sobre el Código Penal, que hasta ahora se ha aprobado sin las causales. Vamos a ver si finalmente en lo que queda de esta legislatura o si el presidente de la República va a convocar una extensión para que se aprueben estas legislaciones, estas modificaciones a estas legislaciones. Pero lo relevante aquí sería si finalmente el Congreso aprueba el Código Penal sin las causales, y si esto finalmente va a quedar en manos del presidente de la República con su poder de veto, si promulga o no las modificaciones al Código Penal sin las causales, que fue una promesa de campaña tanto del presidente como del Partido Revolucionario Moderno. Es un tema político interesante al que debemos darle seguimiento. Pero también esta semana, el próximo miércoles, concluyen los trabajos las mesas de diálogo sobre Haití, encabezado por los expresidentes y el presidente Luis Abinader, y para ese mismo día está convocando una protesta a la antigua orden dominicana en el Congreso. Originalmente ellos habían dicho que irían al CONEP, a la sede del CONEP, pero veo que han cambiado al Congreso. Esta protesta no ha tenido tanto impulso como otras que ha convocado esta organización, pero vamos a ver cómo finalmente transcurre esto. Hoy también el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reúne con un tema fundamental para el proceso de relanzamiento que quiere
esta organización. Ayer, de hecho, el presidente Danilo Medina, durante este fin de semana, continuó con sus contactos, asambleas que está organizando y dirigiendo junto al secretario general Johnny Pujols. Pero para hoy es la cita importante. Van a evaluar allí cuál será la respuesta de ese partido a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que le dice que no puede adelantar la escogencia de la candidatura presidencial. Pero hay un sector importante dentro del PLD que promueve la candidatura de Francisco Javier García, que fue el jefe de la OTAN cuando la OTAN tenía un poder especial dentro del PLD, pero eso ha quedado un poco disminuido. Pero hay un sector importante que promueve que sí, que se mantenga esta idea de adelantar la candidatura presidencial, obviamente que disfrazada bajo una interpretación política a lo jurídico que dice que no viola los plazos que establecen las leyes electorales, especialmente la ley de partidos políticos. Así está el PLD. El Jardín Botánico sigue tomando cuerpo, el rechazo de la ciudadanía a lo que primero era una idea que nadie sabía si era verdad, pero que el pasado viernes el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, se ocupó de decir que sí, pero que no es mucho, un chinchín nada más, 0.001, 11.000 metros nada más que quieren quitar y que eso no tiene gran impacto. Dice él, me luce, ministro, que usted tiene que revisar sus criterios para la protección del medio ambiente en su misión, para la protección de las áreas verdes y cuál es la función del Ministerio de Medio Ambiente, que no es exactamente esa que usted está desempeñando. Así que es muy lamentable su declaración, pero de este tema vamos a hablar más adelante y por supuesto que otros de la agenda. Buenos días a don Nelson Rodríguez y por supuesto a Federico Jovina. Buenos días, Yanesi y Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 21 de julio del año 2025. Buenos días, gracias por la oportunidad, por el privilegio de poder entrar en sus hogares el día de hoy aquí en Despierta con CDN. Ciertamente hay muchas noticias en el plano nacional. La semana como que pinta corta y el lunes aparenta intenso, pero no quisiera dejar de mencionar las elecciones en Bolivia, a propósito de la gobernabilidad. Las elecciones son el 17 de agosto, a menos de un mes, y Evo Morales dice que sin él no hay elecciones. Así de sencillo, que no importa lo que diga la Constitución, que no importa lo que diga el Tribunal Superior Electoral, que no importa la sentencia del Supremo, que si él no va a estar si el Evo no está en la papeleta, no hay elecciones. Eso dice mucho de la gobernabilidad de esos países y llama la atención porque eso está pasando en un momento en que el hermano país boliviano está atravesando por una fuerte crisis económica y hay que estar atento al discurrir de ahí, como tenemos que estar, como señalas bien, Yanesi, atento a lo que está pasando en el día de hoy en la República Dominicana, no sin antes mencionar el trágico accidente fatal que ocurrió ayer en Jamao, al norte, una gira de estas que venían de Playa Grande hacia Moca. Hasta ahora hay 3 personas muertas, un autobús, una gira donde habían pues diferentes personas de edades, padres, hijos. Es lamentable, estaremos sirviéndole a ustedes un reportaje que hemos preparado al respecto. Qué bueno que los organismos de socorro estuvieron presentes y siempre quedarán en esos accidentes las preguntas, pero lo que debería también quedar son los aprendizajes para evitar o disminuir en la posible su ocurrencia. Con relación al Jardín Botánico, la marcha convocada el día de ayer, no sé, los números oscilan entre 200 a 300 personas, se hizo una cadena ahumada, todo enmarcado dentro de un profundo espíritu de civismo, de ciudadanía, de tranquilidad, de respeto al orden, como deben de ser las protestas, porque la Constitución garantiza esto. Las autoridades que tomen nota, porque la marcha, la primera convocatoria en la Plaza de la Bandera tenía la mitad de gente de lo que había ahí. Simplemente no es con tendencias en contra ni descalificaciones a los ciudadanos que legítimamente tienen un interés y una preocupación de denostar y descalificar a las personas porque quieren ser ciudadanos y empoderarse de sus problemas. No es la vía, sino que le pregunten a los que le tiraron su granadazo en la Junta Central Electoral
en la protesta del 2020, cómo terminó aquello, o a los que tuitearon en su momento diciendo que eso era una marchita de un grupito de Poppy et al, recurriendo al clasismo que no debería ser. Ayer fueron implementados los giros a la izquierda por parte del Intran en la avenida Tiradentes. Yo no lo vi en ningún sitio, pero tampoco hay que verlo. Lo sorprendente sería ver la campaña desplegada en completo. Pero nada, sepa usted que en algunas avenidas, en algunas intersecciones, no en todas, de la avenida Tiradentes, a partir de ayer no se puede doblar a la izquierda. Si el Intran no se lo ha dicho, se lo estamos diciendo aquí. Tenga pendiente eso. Habrá agentes en las intersecciones que estarán orientándonos. Y como todo proceso de cambio, indudablemente será un proceso traumático. Así que lo que se necesita poner sobre la mesa es mucha información para que la gente pueda entender, comprender y también aceptar y asumir esas nuevas normativas. Danilo intenso, recorriendo el país. Voy a usar una expresión, pero con el mayor respeto, porque es una expresión típica, pero como dice Candelita de basurero, que dice el refrán, con el mayor respeto al expresidente Danilo Medina, sino que quiero dejar constancia de que mientras muchas personas están pensando que el PLD está en babia, su presidente está tocándole las puertas a todos los comités en todas las provincias. Qué bueno que se sacude el PLD de ese letargo. Qué bueno que el presidente Danilo Medina está ejerciendo la presidencia de ese partido opositor y dijo ayer en Dajabón, habrá que ver, algunas personas dirán que lo van a conectar con la reunión de Danilo con Abinader, pero Danilo dijo la realidad, que Magín Díaz es un tecnócrata, que él llegó al gobierno y lo encontró ahí porque estaba nombrado del año 2000, que le ha servido a 4 gobiernos diferentes y que, por cierto, le ganó Abinader a Danilo porque lo nombró mucho más alto que él, lo nombró ministro de Hacienda. Ahí le puso la banderilla, el toquecito, el sazón. Y finalmente, las pruebas del metro se están realizando. Ya fueron instalados los 6 vagones de 6, los 6 trenes de 6 vagones cada uno, se están realizando las pruebas, se espera que a principios de agosto ya estén operativos. Indudablemente que fue traumático, fue anunciado con tiempo y no puede ser de otra forma, porque para instalar unos vagones necesariamente hay que suspender operaciones aquí y en cualquier parte del mundo. Lo importante es que luego de ese trauma la operación fluya, no con normalidad, sino con la eficiencia que se espera lograr a partir de la incorporación de todos estos nuevos vagones. Así amanece República Dominicana con todas esas noticias y con algunas más que estaremos mirando aquí en Despierta con CDN. Buenos días. Buenos días. El metro de Santo Domingo, línea 1, línea 2. Precisamente en el Caribe hay un trabajo sobre la línea 2 del metro que va a los Alcarrizos. Porque llamó la atención que una de las estaciones ahí, la de la Guayabo, la que está frente a Carrefour, se llama Pedro Martínez. Y uno dice, es el único en vida al que le dedicaron una estación del metro. Digo, es merecida, pero hay que verlo por los criterios, porque todos son figuras históricas de distintos ámbitos, pero esa se llama Pedro Martínez. Incluso las restantes 3 de la línea 2 tienen nombres de personas fallecidas. Dice el OPRE, de ese trabajo del Caribe, que ellos ponen los nombres en coordinación con Milagros Ortiz Bosch y la Dirección de Ética. Tampoco entendí esa parte. ¿Y qué es eso ahí? Yo no entendí. Pero bien, enlazo porque Federico terminó hablando del metro, el problema de los vagones. Claro que es merecido que le pongan el nombre de una estación a Pedro Martínez. ¿Quién se va a poner eso? Y más si ahí en Mano Guayabo, que son la vera de él. Quiero comenzar citando al Papa León XIV. Ayer volvió a reclamar el fin de la matanza. Él no llama matanza ni genocidio, sino castigo colectivo que se está produciendo en Gaza. El Papa protesta en continuación de lo que fue la postura de Francisco, que decía que esa era una guerra insensata. Lo menos que hizo Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue meterle un bombazo a la única iglesita católica que hay en Gaza, una parroquia de la Sagrada Familia. Murieron 3 personas, el Papa citó el nombre de una y varios resultaron heridos. Ese genocidio, esa matazón, la historia pasará factura no solo a Netanyahu, sino a todos los que miran hacia otro lado, a los que hacen mutis y a los que tienen una doble moral, diciendo que condenan esa matanza, ese genocidio, mientras lo asusan.
Lo del botánico, señores, yo creo que al margen de cualquier legislación, de que esté consignado, que no esté consignado como área protegida en la Constitución o en alguna ley, o que pongan de por medio el interés supremo de los tapones, porque el asunto es que para aligerar el tránsito en esa vía, yo creo que el interés supremo en este caso es la preservación de la biodiversidad vegetal, los recursos naturales y en este caso hasta culturales y recreativos. Creo que hay que salir en defensa de esa área verde, de ese pulmón, y evitar precedentes de que ahora le quitamos un chin, un pedacito, una cabecita nada más. Pero lo que se sienta es un mal precedente. Vi mucha clase media ayer, mucha clase media. El gobierno a veces se pone temeroso, y estuve leyendo un trabajo de un científico que conoce bien el área, que llama la atención. Dice que en esa área, ese chin, esa esquinita, es un área sensible que tiene grupo de plantas de casi 50 años. Es otra cosa. Ahí sale una gente y dice, pero es una mata que vamos a tumbar. Oye, Dios mío. Eso no es el criterio. Creo que, a Abinader seguro le preguntan esta tarde, y esperemos al miércoles, porque este es un gobierno muy peculiar, que el gobierno anuncia que va a anunciar. O sea, él dijo el viernes que el miércoles es que va a decir, y convoca a todos los sectores, pero que allí todos los ministros van a explicar. Yo creo que la cantidad de gente que fue ayer, aunque es laborable el miércoles, debe ir a pedirle cuenta a Paliza el miércoles. No es una manifestación, no es un rechazo, al contrario, ir a manifestarse a esa actividad que está convocando el gobierno. Buenos días de nuevo. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra agenda de hoy, porque toca ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN, nuestra compañera Karelyn Cuevas. Buenos días, Karelyn. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe con la manifestación realizada ayer en el Jardín Botánico Nacional en rechazo de que mutilen, aunque sea un chin, el pulmón verde del Distrito Nacional. En temas económicos, la portada del día informa que el Banco Central ha desembolsado 33,000 millones de pesos en el programa de liquidez. El plan total de encaje alcanza los 81,000 millones de pesos. Además, les contamos sobre la agenda política de esta semana, que está marcada por temas que presionan al gobierno e incluyen el diálogo en el Consejo Económico y Social, el Consejo Nacional de la Magistratura y la discusión sobre el Código Penal. Cerramos este recorrido con una buena noticia, porque Pedro Martínez es el único personaje en vida que cuenta ya con su nombre en una estación del metro. En la contraportada hablamos de deportes y de la Liga Nacional de Baloncesto, en el que los equipos indios y titanes lideran semifinales. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta sobre el anuncio que hizo la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, de que a partir de hoy lunes se reanudará el servicio habitual en las estaciones de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. En otra nota podrá conocer los detalles del último adiós a René Fortunato, destacan aportes que dejó como legado. Y vamos a cerrar las notas de CDN Digital con la apertura de un nuevo hotel, del nuevo Hotel Moon Palace en Punta Cana, a finales de este año, que generará más de 5,200 empleos directos. Les invitamos a que siempre visiten cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos al informe del tiempo para hoy lunes. Insuriel, al igual que Catherine, están de vacaciones, de merecidas vacaciones. Hoy, dice Indomet, nuestra área de pronóstico continuará bajo los efectos de una vaguada, así como de ligeras concentraciones de polvo del Sahara. Estas condiciones propiciarán una mañana con escasa actividad de lluvias en el nordeste y sureste, cielo con un aspecto ligeramente opaco y grisáceo. En horas de la tarde, el calentamiento diurno, en combinación con la vaguada, favorecerá el desarrollo de incrementos nubosos que darán lugar a aguaceros o chubascos dispersos, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, especialmente sobre localidades de Atomayor, Monte Plata, el norte de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San Juan, Santiago Rodríguez
entre otras zonas cercanas. Hay un aviso aparte del Centro de Pronóstico del INDOME que mantiene la vigilancia y monitoreo de una onda tropical asociada a baja presión ubicada a 1.440 kilómetros al este-sureste de las Antillas Menores. Se mueve al oeste-noroeste aproximadamente a unos 24 kilómetros por hora. Posee una posibilidad de 20% de alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas y a 7 días. Actualmente este sistema meteorológico no representa peligro inmediato, no obstante, atención pizarra, qué bueno que me pusieron esa imagen, dice INDOME que hay que estar pendiente a esta onda tropical que está al este-sureste de las Antillas Menores. Dice que no representa peligro para la República Dominicana, pero que hay que estar atento a los boletines meteorológicos oficiales relacionados con el desarrollo y desplazamiento de dicho sistema. O sea, mírenlo ahí, eso se está asomando, está caminando, probablemente haga esa curvita hacia abajo, pero si es hacia arriba estará, sí, no, bueno, va a girar a la izquierda ahí está contraviniendo la regla. Si gira un poquito a la derecha, si se pone al norte y sube, por eso merece atención, aunque está a 1.440 kilómetros al este-sureste de las Antillas Menores, dice INDOME que le presten atención a los próximos boletines. Atención, guerra avisada, no mata soldados. Vamos a la pausa. 7:29 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora es una de las secciones más interesantes, cuando entramos en contacto con ustedes que madrugan con nosotros y nos lo dejan saber además a través de Facebook Live. Aquí tenemos a Delio Samuel Marmolejo, buenos días para ti. Alejandro Ramírez, buenos días, Yanesi, Federico y Nelson. Qué sorpresa, los diputados y senadores quieren aprobar el Código Penal sin penas para ellos, o sea, ellos pueden robar sin consecuencias. Que bueno, un abrazo desde Suiza. Ay, yo no sé si es así eso. Bueno, está bastante dura ese comentario. Dice Kelvin Torres, buenos días, Yanesi y Catherine, donde quiera que esté, le mando la foto de Siendo Honestos de anoche. Catherine, aquí está. Kelvin Torres no abandona su trabajo, eso de ese seguimiento haciendo honestos siempre está ahí. Francisco Marte, don Nelson, RD se mueve para el Jardín Botánico, dice Esteban del Rosario Aquino. Un abrazo cordial a los diputados y senadores por acabar con la paz y con la esperanza dominicana. Ay, Dios mío, y así de malos son. Oye, cuidado si usted se le fue. Oye, el lunes. Si a usted se le fue, está muy quillado, como se dice popularmente. Esteban de Rosario también dice, gloria eterna al inmortal de René Fortunato. Así es, muy sentida la muerte de este gran cineasta que aportó cuántos documentales interesantes para conocer la historia reciente de la República Dominicana. Cristian Segura, muy buenos días, feliz inicio de semana laboral, lunes, mil bendiciones, Santiago, la ciudad corazón, y desde la Villa Olímpica nos escribe Cristian Segura. Kelvin Torres dice de nuevo, bueno, ya lo hemos leído, que él tiene todo la información de Siendo Honestos. Johnny Díaz, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Nelson, el gobierno se olvidó del caso del Jet Set. No voy a decir nada. Dionisio Paulus, buenos días para ti. Pedro Pablo Dionisio Acosta nos mandó un emoji. Ay, qué bien, gracias. Con ese saludito y esa carita de felicidad. Gracias. Kelvin Torres, buenos días, Yanesi. Ya lo hemos leído. Andy Heredia, buenos días, mi gente desde Brasil. ¡Wow! La adaptación a los cambios es esencial para la evolución de los pueblos. Obvio, yo no había leído esos seguidores desde Brasil. Muchísimas gracias. Francisco Marte, bueno, ya le hemos leído lo que dice él, que el RD se mueve hacia el Jardín Botánico. Jocelyn Martínez, Yanesi, Dios le bendiga, muy buenos días y feliz inicio de semana, gracias. También para ti, tu familia, un abrazo
por allá. Dice que nos escribe desde el kilómetro 14 y le manda un saludo a Catherine, y ella dice que anda por España. Me imagino que sigue a Catherine en sus redes, que está exhibiendo lo feliz y desconectada y relajada que está en unas merecidas vacaciones. Gracias a todos ustedes por escribirnos, por hacernos saber que están ahí a través de Facebook Live. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Al menos 3 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas la tarde de este domingo, cuando un autobús que regresaba desde Playa Grande, en Río San Juan, sufrió accidente en la carretera Jamao al norte, específicamente en la comunidad de La Cabirma, municipio San Víctor, provincia de Espaillat. La guagua transportaba a un grupo de personas del municipio de Esperanza, provincia de Valverde, que participaban en una excursión en Playa Grande, Río San Juan, en la citada provincia María Trinidad Sánchez. Es lamentable que terminen de esta forma experiencias que comienzan de muy buena manera, que la tragedia enlute a familias que al comienzo del día estaban embargadas por la alegría. Más allá de la respuesta de las autoridades, de las investigaciones que se tienen que hacer, también hay que ver los aspectos estructurales de esa carretera. Estamos especulando, evidentemente, los aspectos estructurales de la carretera, al margen de lo pericial, de si el vehículo tuvo algún problema, de si fue una colisión con otro o un desvío que tuvo que hacer para poder evitar una colisión. Esos son aspectos que se indagarán, pero las autoridades han reaccionado rápidamente y lo que tienen que hacer a continuación para seguir reaccionando en la línea apropiada es garantizar mayores niveles de seguridad, visibilidad y señalización en esa zona, que no estamos diciendo que no la tiene, sino que nunca sobra y nunca está de más. Bien, el que conoce ese tramo en Jamao al norte, más o menos en La Cabirma, que se llama, ¿sabes? Una pendiente bastante pronunciada, pertenece a San Víctor, esa Moca, provincia de Espaillat. Lo concreto de la información, una gira en una guagua o autobús, estaba en Playa Grande de Río San Juan, hermoso lugar, y se produjo ese accidente. Parece que es muy fatal. La experiencia indica que cuando ocurren este tipo de eventos que involucran a tantas personas, hay que ir dosificando las informaciones. Ustedes vieron algunos medios que hablan de 3 fallecidos, recientemente veo otro que pone 6 fallecidos. Hay que esperar el tiempo para ver el caso de las víctimas humanas, porque las personas a veces que se acercan a estos accidentes hay gravemente heridas y de una vez la dan por muerta porque a ojos vistas, pero hay que esperar. Lo concreto es un accidente en Jamao al norte, a la altura de Cabirma, en San Víctor, en Moca, una gira dominical que retornaba de Playa Grande en Río San Juan. Bueno, vamos a seguir con las informaciones. Es lamentable ese tema de los accidentes. Qué pena que más personas siguen perdiendo la vida en estos, que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, claro está, pero aquí se sabe que es una epidemia y que la mayoría son evitables. Pero tenemos que ver primero, como decían Federico y Nelson, cuáles fueron las características de este accidente, porque hay que conocer primero los detalles de qué causó esto y que todavía el resultado va en evolución. No se sabe exactamente cuál es la cantidad de fallecidos. Ojalá que no siga aumentando para no llevar más luto a más familias en la República Dominicana. En otro tema vamos a conversar, vamos a ver lo que pasó ayer con la protesta en los alrededores del Jardín Botánico, porque ustedes saben que hubo una convocatoria y hubo una gran cantidad de ciudadanos que respondieron a esta convocatoria bajo la denominación de cadena humana.
y que exigen al gobierno que no pueden tocar al jardín botánico porque es una reserva natural, bajo el argumento de que se necesita viabilizar el tránsito en un área de la Avenida República de Colombia. Nuestra compañera Carolyn Cuevas estuvo por allá y nos tiene los detalles de lo que pasó ayer en esa manifestación. Vamos a ver. Colocados lado a lado, formaban una sólida barrera humana para resguardar la reserva natural más importante de la capital dominicana. Es un parque que educa, que trae colegios, es un centro también social, donde la gente viene de salud mental, de salud física. O sea, yo creo que independientemente de el porcentaje que dicen y demás, yo creo que es el precedente. Estamos aquí por el precedente y no solo del jardín botánico, estamos aquí por todo el área verde. Esto no tiene precio, tener un parque con esta biodiversidad de plantas, el frescor que nos llega, la lluvia, que no hay sequía, aquí es un sitio que es una pluviometría alta y la verdad que es un crimen lo que quieren hacer con nuestro parque. Para que nos lo dejen así para caminar, yo camino todo eso y pasamos por aquí, le damos la vuelta todos los días y es una maravilla vivir por aquí. Ambientalistas defendieron la importancia de mantener intacta la biodiversidad que representa el jardín botánico al asegurar que cuenta con respaldo legal. Pero si usted revisa la Constitución de la República, en muchos artículos protege al jardín. La ley 456 que crea jardín botánico le da su propia protección. La 20204, que es la ley de área protegida, en su artículo 2 también protege al jardín botánico, es un área protegida. A la manifestación también acudieron opositores políticos que exigieron a las autoridades buscar una alternativa al caos vial en la República de Colombia. ¿Verdad que es un llamado a la conciencia, a pensar de manera innovadora, a repensar las propuestas, porque lo que se está proponiendo en este momento es inaceptable para el pueblo dominicano. Lo que está pasando hoy aquí en el Botánico es lo que buscamos con esta ley, evitar, porque nosotros buscamos que se creen lo que son las manchetas verdes, que buscan registrar cada especie, dónde se debe sembrar, que los ayuntamientos, tanto locales como todos los ayuntamientos locales, distritos municipales y municipales, tengan ese tipo de documentación y que organicemos las ciudades. El Jardín Botánico Rafael Moscoso no solo es un área de esparcimiento, sino una reserva natural de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados dedicada al cultivo, conservación e investigación de plantas vivas organizadas con rigor científico. Se espera que este miércoles el gobierno presente el diseño de ampliación vial en los entornos de este jardín. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, ahí vimos parte de la historia de este proyecto, que ha generado un despertar ciudadano porque no tiene ninguna explicación, diría yo. Ellos quieren justificarlo. Lo primero es que hay que decir que en el gobierno es especialista creando tendencias, hashtag, y en el audiovisual de Paliza dice transparencia. ¿Pero transparencia de qué? Eso se supo porque los ciudadanos se dieron cuenta, se encendieron las alarmas, pero hasta que el ministro de Medio Ambiente el pasado viernes admitió que sí, pero sobre todo que es un chinchín, que es poquísimo lo que se va a tomar. No se había dado una explicación oficial, había dicho, sí, mire, nosotros lo hemos contemplado, no es que se ha decidido porque tenemos un proyecto, no, aquí no ha habido transparencia en la información. Ha sido la presión ciudadana lo que ha obligado al gobierno a anunciar que anunciará el miércoles, valga la redundancia del anuncio de un anuncio, no sé qué estrategia es esta, en qué consiste esto, de que el miércoles va a ir el Ministerio de Obras Públicas, va a ir el Ministerio de Medio Ambiente y por supuesto me imagino yo que el ministro de la Presidencia que se desplazó hasta el Jardín Botánico para grabar un audiovisual para decir que el miércoles habrá una rueda de prensa para explicar el impacto que tendría el proyecto de ampliación de un tramo de la Avenida República de Colombia
y que plantea tomar un área de 11.000 metros cuadrados del Jardín Botánico. Me parece que en la historia de Carolyn, lo que dice el cineasta José María Cabral, sí, es lo que pone el punto sobre la I. No se trata de si es un chinchín, como dice el ministro de Medio Ambiente, que eso es 0.001% del área del Jardín Botánico. Es el precedente que no se puede permitir, ese mal precedente de tocar un área verde y un patrimonio científico como el Jardín Botánico para justificar un proyecto que en realidad no resuelve ningún problema de movilidad. No es verdad que ese sea el mecanismo de resolver un problema en un área, porque no es en el Distrito Nacional completo, no. Lo que pasa es que también eso pone en evidencia la incompetencia de las autoridades para darle respuesta a un problema que se nota la improvisación, que se nota la falta de estudio y que se nota que no hay un análisis sesudo, tomándole la frase a Andy Dawarre para enfrentar el problema de movilidad que tiene el Gran Santo Domingo. Eso es lo que evidencia, porque, vamos resaltando, no es si es medio metro o si son 11.000 metros cuadrados, ministro, el problema aquí es el precedente, que se sea el mal precedente de afectar un patrimonio como es el Jardín Botánico Nacional. Así que no, el jardín no se toca ni con el pétalo de una rosa, no se puede. Bueno, la pregunta también sería, ¿en nombre de qué y para qué? En nombre de seguir apostando a una estrategia de solución del tránsito que va a ser un fracaso y que todo el mundo lo sabe, porque la única solución integral del problema del transporte no es ampliar carriles, ya eso se vio, hoy son tapones, mañana soluciones, elevados, no, es masificar el transporte. Si estuviéramos hablando de que van a abrir un carril para meter un tren por ahí debajo, quizá pudiéramos hablar, pero para más vehículos, y dentro de 2 o 3 años, cuando ocurran 7, 8, 9, 10 ferias más de adquisición de vehículos y entren 50, 60 mil, ¿qué vamos? Y colapse otra vez la vía, ¿qué vamos a hacer? ¿Ancharla otra vez? Esa va a ser la lógica. Entonces no se trata de eso, se trata de cambiar el modelo. Además, el Ministerio de Obras Públicas está cogiendo la vía más simple. Claro, como siempre, por cierto, en esta administración es que hay problemas para expropiar. Pero como siempre, esa es la excusa en el 9, en cualquier sitio, no, que tenemos problemas con la expropiación. Es más fácil que el Estado se expropie a sí mismo. Es más fácil tú decir, no, pero si tengo que anchar, me canibalizo yo y me quito un pedazo, en vez de yo negociar con justo precio con las personas que estén ahí viviendo, que si se hace una buena oferta se puede resolver. ¿Y por qué el Estado se va a dar un tiro él mismo en el pie, que es el garante de la preservación de esa área? O sea, ¿por qué entonces el gobierno, que no está viendo que esto es un tema social, lo quiere ahora tratar de él politizar? ¿Qué tiene de malo que ahí estén los líderes de la oposición? ¿Eso denaturaliza eso? ¿O acaso Soraima Cuello no es ciudadana de la República? ¿O acaso el regidor que estaba ahí no es ciudadano de la República? Entonces no pueden estar ahí, no pueden, no les luce al gobierno decir que líderes opositores no pueden estar participando en actividades cívicas de protesta, porque ahí está la Marcha Verde y la Plaza de la Bandera, y si quiere buscamos fotos y la ponemos y recordamos. Entonces, tampoco luce denostar, descalificar y apelar al lenguaje de odio de clase, diciendo que esos son popis, que no viven ahí, que la gente que no le interesa la solución de un problema, que solo le interesa su propio beneficio. No. Aquí hay un hecho innegable, es un área verde. Lo que pasa es que aquí hay que cambiar, no solamente evitar el precedente, sino cambiar un funesto paradigma del funcionariado público de la República Dominicana, histórico, que son, coyunturalmente, siempre son enemigos de lo verde. Y hay una displicencia, una facilidad, una relatividad para cortar árboles, sin importar quién lo sembró, el tiempo que duró, de dónde vino esa semilla. Y yo le puedo buscar no solamente el ejemplo del Olímpico, de los 300 árboles, pueden ir a la César Nicolás Penso y ven cómo han cortado algunas caobas, cómo están cortando en cualquier sitio, por cualquier quítame esta paja, van y te tumban un árbol. Pero para sembrar palmas sí son eficientes.
para sembrar palmas, sí son eficientes. Vaya a los viveros y cáigale atrás los contratos de la palma para que usted vea por qué son tan eficientes con eso. Entonces, aquí hay que evitar definitivamente un precedente y sobre todo cambiar un paradigma que es el de irrespetar las áreas verdes, irrespetar los árboles, verlo como que son bienes prácticamente sustituibles y no lo son. El Ministerio de Obras Públicas debió de haber dado toda la información y no lo hizo. Y como siempre, le tiraron el problema al gobierno. Y como siempre, le tiraron el problema al presidente, que hoy, en la semanal, en vez de anunciar lo de los vagones, va a tener que salir a defenderse de un problema, porque lo que hicieron fue, como dijo Nelson, el anuncio de un anuncio. Bien, yo creo que el gobierno no midió consecuencias. Empujó un proyecto, adelantó un proyecto y se ha creado un problema. Creo que el gobierno entonces no debe seguir en línea recta, no debe ir a la confrontación, porque Paliza dice que va a anunciar el miércoles, pero lo que él dice que va a anunciar es precisamente lo que la gente está rechazando. Eso se llama confrontación. Por eso yo digo, la cantidad de ciudadanos que asistió ayer, aunque era domingo, debiera ir multiplicada por 10 a esa actividad de Paliza el miércoles, a expresarle su rechazo. No a escuchar leyes, legislaciones, ni tampoco hacer ponderaciones de lo caótico del tránsito, porque de seguro esa gente que se están oponiendo a que mutilen el jardín botánico sufren la consecuencia de los tapones, pero prefieren ese sacrificio a que se recorte, se mutile, se le quite aunque sea un chin a ese pulmón. Entonces es un problema de criterio, no es un problema legal. El gobierno no va a poder convencer a nadie. Entonces debe tratar de buscarle un bajadero. Dicen o decían que después del palo dado nadie lo quita, pero ya estos tiempos no son así. Le puedo poner multiplicidad de ejemplos, no son así. Dije al principio que vi mucha clase media ahí y dije también al principio que se repite lo del gobierno. ¿Ustedes recuerdan el paquetico aquel? ¿Paquete fiscal? El paquetico aquel de octubre. De los envíos, de quitarle, de ponerlo a pagar. $200. Los $200. Usted ve que se le creó un problema. No hablo del paquete fiscal siquiera, pero el gobierno cuando recula es porque no hizo la cosa bien. En este caso no la está haciendo bien. Yo suscribo la línea del precedente, que se metan en la cabeza, que no se puede permitir ese precedente. El Caribe titula hoy, aún sea un chin, la gente no quiere. Decía uno de lo que protestaba ayer, vamos a comenzar cortándome el meñique. Es un chin nada más. Yo tengo un compadre que es muy procaz, que me hizo un cuento y que de la cabecita, que no se puede hacer aquí por televisión. Entonces no es un problema que sea un chin, el problema es el criterio, que contraviene incluso el discurso del gobierno de medio ambiente en todos estos foros, que verde, que siembra. Es un atentado a ese pulmón. Hubo un presidente PRDista con lo de Bahía de las Águilas, que decía, ahí lo que hay es cambrones y sigua. Si se hubiésemos llevado de ese criterio, no tuviera el desarrollo del sur hoy, sin tocar, incluso teniendo a Bahía de las Águilas como uno de sus activos mayores. Yo le digo a esos funcionarios, camino a Tamboril, Licey, Santiago, hay una mata grandísima que le llaman la ceiba, que mucha gente dice, pues esta mata lo que está en el medio entorpeciendo. Pero es el árbol más antiguo y grande de la República Dominicana. ¿Tienes una placa? Sí, una placa, un reconocimiento internacional, pero en la lógica de estos funcionarios, no, tumben esa mata en el medio ahí y vamos a ampliarlo a 4 carriles, la vía, para que la gente llegue más rápido a Tamboril o a Licey. Ese no es el criterio. Hay que rechazar ese precedente y reitero lo del principio, al margen de cualquier legislación y de que no esté consignado como área protegida en la Constitución en ningún sitio, eso no se puede tocar. Bueno, en otro orden, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte
informó que a partir de este lunes se reanudará el servicio habitual en las estaciones de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. Y como nos cuenta Samuel Guzmán en la siguiente historia, la noticia es recibida como un respiro para los usuarios del servicio. Veamos. El anuncio de la reanudación del metro para algunos en Villamella significa mayores ingresos, incluida Carmen Jiménez, una vendedora ambulante que ha visto disminuir sus ganancias en los días en los que el metro dejó de operar. ¿Qué tú vendes? Arepa. ¿Y qué tanto bajó? ¿Cuánto vendías en promedio de lunes a viernes y ahora cuánto? 3,000 pesos diarios, apenas ayer vendí 1,000 pesos. Para otros, el retorno del servicio de transporte es decir adiós al tiempo perdido por el congestionamiento vehicular. ¿Te hizo falta estos días que no estuvo? Claro, esos tapones interrumpen a uno la vida para ir a trabajar, llega uno tardísimo al trabajo. No es lo mismo, nunca es igual, eso es imprescindible, no es lo mismo el metro que normalmente. Incluso transportistas que se beneficiaron con el flujo de pasajeros se incluyen entre quienes celebran el retorno del metro a la normalidad. Hasta nosotros mismos fue un poquito incómodo para uno desplazar los carros y eso. ¿Y por qué? Claro, porque... ¿Más tapones? Sí, más tapones. Sí. Tras casi una semana cerrado, el metro reabre con servicio habitual, con miras a implementar a partir de agosto próximo trenes de 6 vagones para ampliar la capacidad de pasajeros, una promesa pendiente desde la primera gestión del presidente Luis Abinader que aún no se materializa. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, ahí está, vuelve la normalidad con 6 vagones de ahora. Me voy a detener en un solo punto. Leí hasta 2 editoriales y muchos comentarios recordando la importancia que tiene el metro. Miren, solamente 2 o 3 estaciones por pocos días ha creado ese pandemonio. Debieran haber 2, 3, 4, 5 metros. Y debieran haber soluciones así que masifiquen aún más el transporte público de pasajeros. No quiero enlazarlo con los parches de crearle un carrilito al botánico, pero las soluciones al tránsito deben ser de fondo, acompañado de que la gente pueda montarse en un autobús, ese tipo de cosas. Me quedo de ese tamaño. Solo 2 o 3 estaciones por 2 o 3 días crearon un caos y la gente, ¡ay divino metro!, vuelve a funcionar. El metro aquel que tanto se criticó al principio. Mientras eso ocurre por debajo, que se ve que es una solución, que es la solución, la masificación del transporte, que tiene que ser de manera integral, por arriba, el gobierno apuesta también a el reordenamiento de las vías, de algunas de las vías del Gran Santo Domingo como parte de esa estrategia de agilizar el tránsito. Y ayer domingo inició la segunda fase de las prohibiciones de giro a la izquierda del programa RD Se Mueve que ejecuta el Intran para mejorar el tránsito en el Distrito Nacional. Esta vez la medida se implementa en 5 intersecciones de la avenida Tiradentes, mientras los conductores se muestran escépticos en que las medidas ayuden a agilizar el tráfico. Jonan González nos cuenta sobre el tema. Buenas tardes, ¿cómo están? Es para informarles que ya el giro a la izquierda ya no se podrá ejecutar. Con la orientación de los agentes de la DGCET entró en vigencia este domingo la prohibición de girar a la izquierda en las intersecciones de la avenida Tiradentes con las calles Salvador Esturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, avenida Roberto Pastoriza y calle Fran Félix Miranda. Un disparate de mi parte, es la respuesta. ¿Cree que no va a solucionar? No vale la pena. Porque ya va a haber embotellamiento, donde se dé la vuelta en una vía, todos los vehículos van a embotellar el área, la vuelta. Por ejemplo, la de la Fantino Falco, sí, que se da la vuelta, que era la Gustavo, por ahí siempre, aún sin la medida, hay tapones. Los ciudadanos que quieran acceder a las calles con prohibiciones de girar a la izquierda desde la avenida Tiradentes tendrán que utilizar vías alternas que han sido señalizadas por el Intran con el fin de agilizar el tránsito. El que está acostumbrado a doblar ahí, pues yo tengo un hijo que vive ahí adelante en aquel edificio, entonces estaba acostumbrado a doblar acá, pero ya hay que aceptar las decisiones. ¿Cómo tú crees que van a cerrar desde la Princesa González a mano izquierda, no verdad? Para yo venir a doblar aquí abajo,
a Mater con Enrique. Porque al final del día, si rompen las reglas en otro lado, se va a complicar, pero aquí siempre fue difícil doblar a la izquierda. Según el Gabinete de Transporte, la implementación de esta medida en la avenida Lope de Vega logró reducir los tiempos de recorrido en más de un 30%. En consecuencia, a partir de este lunes en la Lope de Vega, quienes giren a la izquierda en las intersecciones con las calles Padre Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricard y Max Enríquez Ureña serán sancionados con multas de 1,000 pesos. Jonan González, CDN. Ahí vimos lo que dijeron algunos ciudadanos en cuanto al escepticismo y las dudas generadas en torno a esta propuesta de reordenamiento vial que el Intran ha puesto sobre la mesa y que está implementando. Es legítimo eso, evidentemente, máxime porque no se ha visto sobre la mesa los estudios que ciertamente existen, que fundamentan esto. Esto es una discusión muy técnica, pero aún así el abordaje de la autoridad hacia la ciudadanía no puede ser desconocer sus preocupaciones, ni sus dudas, ni sus temores, sino simplemente comunicarle. Eso por un lado. Y por otro lado, también tener en cuenta que estos son proyectos pilotos. Se tiene que dar seguimiento a la información, el Intran nos tiene que decir qué tanto está evolucionando esto y tenemos que tener la madurez de poder reversar cualquier medida si la medida no es efectiva. Si entendemos que no es efectiva, pues entonces también lo podemos hacer porque esto es prueba y error en una ciudad donde realmente la situación está fuera de control, las medidas tienen que ser de corte radical, pero no necesariamente definitiva. Finalmente, y como todo de ironía, si usted está en contra de esas medidas, entonces yo le recomiendo que se compre un motor, porque eso no aplica para los motores. Ninguno de esos giros para la izquierda aplican para los motores. Si usted está en un vehículo, sí. Pero si no, usted se compra un motor y se lleva todas las intersecciones y todas las prohibiciones, lo puede hacer sin problema, porque ahí la DGCET no le va a poner una multa y ahí el Intran tampoco va a hacer nada. Por lo tanto, veremos qué tanto se puede solucionar cuando las medidas solamente afectan a un sector muy reducido de los usuarios y dejan más de 3,5 millones de usuarios del transporte fuera. Dice el Intran que en lo de la Ortega y Gasset, los ciudadanos pudieron reducirse en ellos un 30% el tiempo en el desplazamiento, pero que los datos oficiales del Intran son distintos a lo que uno escucha en la gente contando su experiencia con el tema de prohibir los giros a la izquierda. Vamos a ver cuando esto se siga ampliando, porque la realidad habla, es un tema de servicio. Si es verdad que mejoró, la gente lo va a decir, y si no funciona, la gente también lo va a decir. Así que no es con estadística del Intran que esto se va a definir, es con la experiencia de cada quien, de lo que vivimos aquí en el Distrito Nacional, que se va a saber si esto funciona o no. Hasta ahora no he escuchado a nadie diciendo que eso mejoró su velocidad, su tiempo para el desplazamiento a los diferentes lugares. Mira, a propósito de que con la experiencia que se debe trabajar, el 4 de agosto va a entrar en funcionamiento el asunto de Parquéate RD. Es un asunto bastante delicado. Vehículos que no estén en un estacionamiento autorizado, vaya usted a saber, serán multados con 5,000 pesos. 1,000 pesos la multa en sí y 4,000 pesos para la grúa, para el desmonte. Habrá que ver si hay algún acuerdo con alguna empresa de grúa o varias, porque van a guisar. Cuando yo hablo de la experiencia es lo siguiente. Fuera de los parqueos que uno conoce, uno que inauguraron nuevo, otro que está ahí en la José Reyes, los que tienen los malls y algunos supermercados que son de ellos, eso no es para ellos, y algunos improvisados en solares, no hay lugares donde aparcar en la capital, en el Distrito Nacional. Trasládese al centro de los héroes, la llamada feria. Vaya pensando usted, baje ahí la Jiménez Moya, la Independencia, sigue para allá, el Malecón, y no hay parqueo autorizado. Usted se va a arrimar en cualquier esquina, 5,000 tablas, 5,000 canoas, 5,000 turuluces. Ese plan que está inspirado en mejorar la movilidad urbana y recuperar espacios públicos, dice el Intran, debió tomar en cuenta que no tiene como contrapartida dónde tú aparcarte.
porque incluso movilizándote hacia donde hay un parqueo que tú puedes utilizar, te puede quedar a 5, 6, 8, 10 kilómetros de tu centro de trabajo. Entonces no tiene como contrapartida y se va a crear una situación bastante incómoda, bastante difícil, porque debiera estar acompañado eso de un anuncio de en cuáles vías usted se puede estacionar, de en cuáles esquinas, etcétera, etcétera, pero usted no va a saber qué es lo que es un parqueo autorizado, porque el público, nosotros sabemos dónde están. Van a sufrir inicialmente los parqueadores, como uno le dice, que cobran 50, 100, 200, que ayudan a la gente ahí. No sé, es una economía que se no sé cuantificar esa mano de obra, pero va a ser... Algunos te dan hasta un ticket. Sí, no, tienen su ticket y tienen cosas. También es un mercado regulado. Ay, yo no había visto mujeres en ese negocio. ¿Parqueadores? Ay, sí, yo vi una. Pues va a mejorar entonces. Sí, bueno, eso uno lo negocio. dice así, como si fuera una chanza, pero es verdad. Yo creo que no se piensa en sentido global. Cuando hay que parquearse, o si no, una multa de 5,000, pero ¿dónde tú te vas a parquear? No hay. El gobierno, el Estado, ni el fideicomiso Parquea TRD, el fideicomiso, garantiza que el que está detrás de esto garantiza que yo voy a tener dónde aparcarme. Pero por lo menos que le digan a la gente dónde puede arrimarse, debajo de qué mata y en qué sitio. Y agarren Centro de los Ceros, la feria, dígame dónde, que no me llega ningún parqueo a la mente. Pero ni modo. A la pausa. 8:12 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos con la entrevista del día. Tenemos a Rubén Maldonado, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección política y expresidente de la Cámara de Diputados, que nos acompaña hoy. Buenos días, Rubén, un invitado permanente de aquí. Buenos días. Yo soy muy amigo de Nelson. Y cuando tú no me quieres llama. Él me dice, trae a Rubén para acá. Él dice Maldonado. Un placer compartir siempre con grata tu ustedes. presencia. Gracias. Yanesi, tire adelante usted. El proceso de reorganización interna, ¿cómo sigue avanzando? Ya se sabe que la votación será el 3 de agosto y que hay una inscripción de 3,000 y pico de candidatos para los cargos que se van a elegir. Pero ¿cómo avanza el tema del consenso? Que se ha dicho que en la mayoría de las provincias donde se van a elegir autoridades locales, primero se va a apostar a un consenso. Y lo que no se logre en consenso, entonces iría a votación. Sí, efectivamente, Génesis, eso es lo que hemos hecho. Prácticamente en todo el territorio nacional se crearon diferentes tipos de comisiones que nos hemos dedicado a recorrer el territorio nacional y a reunirnos con la dirección de nuestro partido en todas las provincias del país y también del exterior, inclusive algunas de ellas con la presencia del presidente Leonel Fernández, en busca que independientemente de que el ejercicio democrático debe practicarse y que al final sean electos los compañeros y compañeras que tengan el aprecio y la valoración de la base del partido, hemos ido a algunos espacios en busca de consenso y se ha practicado perfectamente en aquellos lugares, como bien tú planteas, que el consenso no pudo efectuarse porque hay compañeros que tienen aspiraciones y no quieren ceder, quieren estar ahí. Bueno, pues ahí entonces habrá proceso. En los otros lugares donde no hemos visto consenso, y ahora, ¿qué representa? ¿Qué significa el consenso? Toma tú y date tú. No, lo que pasa es que para haber elecciones tienen que haber candidatos. Si habemos una provincia, 2 compañeros o 3 compañeros que aspiramos a una posición y en mutuo acuerdo entre ellos mismos logran decir, mira, vamos a hacer una cosa, yo no voy a renunciar para dar la oportunidad que tú que tienes más tiempo, sea tú quien represente. Ya automáticamente de que se inscribe uno, ya no hay proceso, automáticamente ese está electo. Y ese consenso que nosotros hemos practicado para hacerlo de esa manera, sin violentar lo que es la ley de partido respecto a la obligación de los partidos de efectuar su proceso, es lo que hemos venido haciendo en todo el territorio nacional y ha dado muchos resultados. ¿Pero en qué cantidad más o menos de demarcaciones se ha logrado el consenso? ¿Tienen el dato? Sí, en más del 60% de todo el territorio nacional se ha logrado consenso. Mucho consenso de ellos que se dan en las reuniones propias de ellos mismos, con los compañeros, a veces sin la intervención de la dirección política, inclusive cuando es necesario,
vamos, nos tratamos, nos sentamos, ¿cómo vamos a hacer, compañeros? Y ahí entonces los compañeros ellos mismos exponen su punto de vista, se arma una especie de discusión armónica y al final un resultado. Pero lo más importante es que los compañeros no sienten que su derecho, ¿verdad?, a elegir y ser elegido está marchitado. Nosotros no vamos a imponer una candidatura en ninguna parte del país. Todo aquel compañero que tenga aspiración legítima a una posición dentro del partido podrá presentarse como candidato y que sea entonces el partido ya en un proceso democrático que determine. Digamos que el proceso del Congreso elector ha sido más complejo que el Congreso Nacional Franklin Almeida, después fue el doctrinario. Este proceso se anunció en marzo y la fecha, digamos, que ha ido un poco pues expandiéndose en función de los intereses del cronograma que usted señala. Pero desde el punto de vista de cómo el partido concibe el resultado final, ¿ustedes están, digamos, se deben a un cronograma o hay cierta flexibilidad? Porque se han dado muchas fechas y que uno la ve como postergación. Algunas personas quisieran pensar que es un problema interno y otros, lo que usted acaba de señalar, de ponerse en consenso. ¿Hay un cronograma definitivo? ¿Hay un horizonte temporal de cierre del proceso elector o se tomará el tiempo que se tenga que tomar para que el proceso sea lo que se está buscando? Coincido totalmente con tu planteamiento desde el principio, desde lo que planteaste en principio del Congreso. Cuando nosotros comenzamos el Congreso, muchos factores se dieron, muchos acontecimientos que alargaron el proceso como tal. Este proceso debió acabarse en junio. Desde el principio nosotros lo planificamos para terminar en junio. En el proceso de la desgracia que tuvimos con el tema del YC, justo en esa semana no lo teníamos previsto adelantar el proceso de reunión del Comité Central para la aprobación de los reglamentos que iba a darse el Congreso Manolo Tavares Justo. Pero ¿qué pasó? El tema del YC prácticamente paralizó la sociedad dominicana. Y nosotros como partido político teníamos que ponernos al lado de la sociedad, al lado del pueblo, al lado del dolor del pueblo en ese momento. Eso retrasó el Congreso casi por un mes. Y entonces después vinieron ahí algunas dificultades internas desde el punto de vista de acontecimientos, de fallecimiento de personas ligadas al partido muy cercano, de dirigente nuestro, y cuando íbamos ya a practicar eso, sucedía eso el mismo día de la actividad, teníamos que posponerla entonces para la otra semana. Se dieron algunas cosas que estaban fuera de nuestro control, que desgraciadamente entorpecieron el Congreso, pero ya, como tú bien planteas, el Congreso tiene ya prácticamente todo montado para concluir el día 3 de este mes de agosto con la elección de todas las autoridades a nivel de presidencia de municipio, de distrito municipal, de provincial y de circunscripción en todo el territorio nacional como los miembros del Comité Central. Ya han concluido ese proceso, entonces 12 días después, 2 semanas después, entonces se ratificarán una semana después los miembros del Comité Central que hayan sido electos nuevos y entonces iremos ya al final a la reunión del Comité Central donde se van a elegir ya las autoridades finales del partido que son el presidente, el vicepresidente y el secretario general, así como los miembros de la nueva dirección política. Aclárame, ¿qué es lo que se estaban inscribiendo ahora? ¿Para puestos de dirección del partido? Sí, Comité Central. ¿Para? Con miembros de dirección central y presidencia de municipios, de distritos municipales, de circunscripción o de provincial. Es decir, todo aquel que aspira a una posición de presidente de provincial o municipal. Entonces, el 3 de agosto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa elección. Esa elección, muy bien. De eso es que tú hablas del consenso que se está buscando. No, ya ese consenso está practicándose. Sí, por eso tú ves que en algunos lugares no se inscribieron los compañeros, porque ya ellos se pusieron de acuerdo. No, está bien. Yo creo que a ese nivel de dirección no se debe forzar mucho el consenso. Si fuera ya para puestos electivos, ahí sí la dirección tiene que empujar a los más valorados, a los mejor valorados. Entonces ahora hay que dejar que se exprese la dirección. Te pregunto, creo que vi una lista de 2,000 y tanto. ¿Eso es mucho o poca gente de acuerdo a la membresía millonaria de la Fuerza del Pueblo? Sí, tenemos 2 millones de miembros. Pero te digo, fueron 2,000. Sí. Mira qué pasa, realmente ese número no habla
de la conciencia y la calidad de la dirección que nuestro partido tiene en este momento. Porque es un número que nosotros más o menos entendíamos que íbamos a tener. Y es un número adecuado. Son alrededor de 3,000 y pico, porque son 2 facetas, son los compañeros que van al Comité Central en el plano nacional y otros que van al Comité Central en el plano local. Es decir, yo soy de este municipio, yo aspiro a ser miembro del Comité Central por la cuota que le corresponde a X municipio. Hay otros que se pueden inscribir para correr a nivel nacional, que se expresa con el voto generalizado de todos los compañeros. Pero para nosotros sí, la cantidad la vemos correcta, la vemos adecuada, va a haber una buena participación, va a haber una buena elección. Pues nosotros, recuerden, somos un partido aún en construcción. Nosotros somos un partido en construcción. Nuestra participación en los procesos pasados fue muy rápida. De hecho, nos formamos hoy para participar en el proceso mañana, en el 2020. Y no habíamos formado, como usted bien planteó, el primer Congreso Franklin Almeida. Es lo que organiza real y efectivamente la parte metodológica del partido en términos real, lo que son los principios, la línea organizativa, hacia dónde vamos. Y este Congreso, más que el Congreso que ya permitirá la apertura general del partido en términos general, es de consolidación de lo que hemos logrado en principio y seguir avanzando adelante. Es por ahí donde vamos. Rubén, hemos visto el presidente Leonel Fernández, como en las últimas 3 semanas más o menos, ha retomado el tema de las juramentaciones y se desplaza a distintas provincias. Este fin de semana, ayer, estuvo en San Cristóbal. Pero además de eso, como estrategia de participación de línea opositora, pero sobre todo de presencia en el territorio, ¿qué tiene en agenda la Fuerza del Pueblo? Que me imagino será una vez concluya el Congreso, pero ya tienen que saber qué van a hacer. Sí, mira, el deterioro con que la economía dominicana va avanzando y la vicisitudes con la cual está pasando la sociedad dominicana, mala metida de pata que este gobierno a diario vive dando. Lo oía a ustedes comentar esta mañana algunos aspectos de lo que son esas meteduras de pata. Obliga a esta organización política y al presidente Leonel Fernández, a servir de ente, de orientador al pueblo dominicano. Y nosotros hemos iniciado un proceso conjuntamente con el Congreso, aunque no una cosa con otra, no obligamos, de visita a las diferentes provincias con la idea de orientar efectivamente a la militancia de nuestro partido y, ¿por qué no?, al pueblo dominicano. Ella está hablando de juramentación. Sí. San Cristóbal, la semana anterior de Bonao. Bonao primero. O sea, toda la semana están sacando de gente, incluso y Calperra. Sí, hemos comenzado ese proceso. Fuimos a Bonao, ayer estuvimos en San Cristóbal, esta semana vamos a ir a la provincia de Santo Domingo, que entra, pero se inscribe la necesidad de cumplir con la demanda que hemos estado recibiendo de personas que a diario quieren decirnos, presidente, nosotros queremos que nos juramente, pero no estamos hablando de personas nada más del viejo partido, como tradicionalmente siempre sucede. Es dirigente del PRM, es dirigente de la sociedad civil, es miembro de patronatos municipales de importancia cimera. Es decir, la sociedad está aquí interesada en llegar a la fuerza del pueblo. Y entonces el presidente está yendo a la provincia a juramentar a esas personalidades y ahí entonces aprovecha para mandar un mensaje en los temas más relevantes del momento a la sociedad dominicana, como fue el caso de ayer con el tema del Jardín Botánico. Rubén, sin embargo, lo que me gustaría que usted pueda quizás compartir con los televidentes y con nosotros es que hemos visto que estas son, vamos a decir, estrategias repetidas de la Fuerza del Pueblo, que viene juramentando gente desde que se formó, especialmente gente que sale del PLD. Pero
¿qué adicional a eso va a hacer su partido como estrategia de poder conquistar el poder? Porque aunque esta vía, esta ruta les ha ayudado a constituirse al día de hoy en la segunda fuerza política del país, el principal partido de oposición, parecería que eso no es suficiente. Tienen que tener alguna novedad para el 28. Claro, y evidentemente es así. Dentro de toda esa estrategia, eso es parte de esa estrategia, el crecimiento constante y permanente, no mantenernos estáticos, sino todavía crecer, pero también, naturalmente, tenemos que elaborar una efectiva línea de oposición que permita llegar al corazón del pueblo dominicano. Y en esos afanes estamos. Nosotros estamos en la tesitura de crear, a partir de los próximos meses, ya pasado el Congreso, una línea de información y de contacto con la población permanente a través de la rueda de prensa que nosotros llamamos la voz del pueblo, la constante visita que vamos a las diferentes provincias con la presencia del presidente, donde ahí en ese escenario pues nosotros expresamos nuestro punto de vista en los temas más importantes del momento del país. De manera que nosotros vamos a seguir, claro, y vamos a elaborar las estrategias y la estamos definiendo y la tenemos ya bien clara hacia dónde vamos y qué queremos. Primero, nosotros entendemos que nosotros como fuerza política tenemos que seguir avanzando en el nivel de crecimiento y de aceptación. Nosotros tenemos que lograr que las encuestas no coloquen como partido político de oposición de cara al proceso electoral del 2028 no menos de un 42 a un 43%. ¿Y cómo lo van a lograr? Porque las encuestas dicen ustedes mismos que son manipuladas y pagas. No, nosotros no estamos hablando de esas encuestas. Ellos que tienen mucho dinero podrán seguir manipulando encuestas. Ahora, nosotros sí sabemos cuáles son el sentimiento del pueblo. A esas encuestas me refiero, a las encuestas reales, verdaderas, a las que expresan el sentimiento y el parecer del pueblo en un momento determinado. Ellos podrán seguir comprando encuestas y queriéndose engañar ellos mismos, porque son encuestas que ellos publican el 99%, las hacen como un objetivo de condicionamiento mental del pueblo dominicano en materia electoral. Ahora, nosotros sí estamos claros que tenemos que lograr llegar a la meta del 42, 43, 44% de la población. Si nosotros logramos eso, el éxito está totalmente asegurado. Vamos a ir. Porque hoy las encuestas colocan al presidente Leonel Fernández en un 35-36%. Rubén, señalaste anteriormente que el padrón del partido es de 2 millones de electores. ¿Cómo está vinculado ese padrón con el tema del Congreso elector, que me parece que son más de 80.000 dirigentes que va a elegir un proceso de abajo hacia arriba? ¿Es un proceso abierto? ¿Todos los miembros pueden votar? ¿Hay condiciones? ¿Qué estrategia de comunicación, de información, de captación de los miembros, de vinculación de los miembros del padrón para que puedan ejercer ese derecho de votar por su dirigente interno? ¿Cómo se está trabajando eso? Mira, nosotros en el Congreso Manolo Tavares, la comisión elaboró unos reglamentos. Y esos reglamentos tendrían que ser refrendados por el Comité Central, y el Comité Central de hecho los refrendó. Aprobó la metodología de elección como la más seria. Nosotros vamos a votar no todos los miembros, no el universo general de militancia del partido. No los simpatizantes en total. Solamente los dirigentes. Comenzando con los presidentes del comité de base, que a su vez tienen una estructura debajo de ellos, que va dentro de 10 a 15 a 17 personas. Pero solamente va a votar el presidente de ese comité de base. De esos son unos 80.000 y tantos, tienen derecho a votar, así como todos los miembros del Comité Central. Esa es la matrícula que le corresponde votar en este proceso electoral. Hay muchos problemas sociales en la agenda, la gente se queja, protesta por cualquier cosa, que está el costo de la vida. Ahí veo que está pasando a un plano primerísimo lo del Jardín Botánico, que estaba pensando yo, Maldonado, que como votaron 2.000 y pico de un padrón de más de 2 millones, es un chin, nada más de lo que se inscribieron. Estamos hablando que no le quiten ni un chin al Jardín Botánico, pero no quiero volver. Dejándote similitud. Sí, dejándote esa cacarita ahí. ¿Cómo tú valoras no solamente esta protesta? Yo te puedo mencionar, tú pones el televisor, pones CDN,
noticiero y esta mañana conté como 4 o 5 en distintas comunidades. ¿Es que hay un descontento o es que la oposición está haciendo su trabajo? A partir de lo de Botánico, ¿cómo tú estás viendo la situación? Mira, de entrada, primero, categóricamente, estoy 100% de acuerdo con los pronunciamientos que desde este medio ustedes expresaron respecto a que el jardín botánico no puede ser tocado, ni un chin, como me decían uno de ustedes ahorita cuando conversábamos del tema. No es que veamos los argumentos de tipo legal, es que no puede ser tocado. Y la sociedad dominicana tiene que ponerse a una en ese sentido. Y máxima cuando desde el punto de vista de ingeniería es innecesario. Bastaba con que el gobierno tuviera un poquito de ingeniosidad. Es más, y le voy a dar una información, en el proyecto madre de ese desnivel y esa estructura de mejoramiento de la vía fundamentalmente de la Colombia y la Jacobo, que es de lo que se trata, no estaba contemplado absolutamente pasar por el jardín botánico, porque ese proyecto lo tenía de Odebrecht. El dueño original de ese proyecto es Odebrecht. Ese proyecto está en carpeta de hace muchísimos años. Ese proyecto no es nuevo del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, por los conflictos de Odebrecht que tuvo con el país, ese contrato que ya estaba firmado, así como el de la bandera, del túnel de la bandera, que también lo mutilaron, ese contrato venía desde esa época y ya estaba adjudicado a Odebrecht. El gobierno tuvo que hacer algún tipo de maniobras de tipo legales para poder adjudicarlo nuevamente con el consentimiento del mismo Odebrecht, dicho sea de paso. Pero originalmente no se suponía que tenía que tocar el jardín botánico. Son los ingeniosos del gobierno del Partido Revolucionario Moderno que han decidido entrar al jardín botánico. ¿Y cuál sería la ruta entonces del proyecto original para que lo comparta con nosotros? Un elevado por encima de la misma Colombia, al lado del botánico. Ya. Lo mismo que hemos hecho nosotros, lo mismo que se hizo la 27. La 27 no siquiera le tumbaron nada por los lados, porque era muy costoso. No fuimos por arriba. Además de todo eso, había otras opciones. Había un túnel que podía pasar, inclusive, y salir después de la Plaza de la Bandera, al final de la Lincoln ya caminando para allá, o aquí mismo a la Kennedy, aquí frente a donde estamos nosotros, precisamente por esta vía. Es decir, había muchas opciones. Ellos cogieron la más fácil, mutilar el jardín botánico. Entonces, pero también vamos a poner la cosa en contexto. Eso no es nuevo. Eso se inscribe en la forma de este gobierno de hacer las cosas. Vamos a ver, ¿cuántos proyectos ustedes conocen que este gobierno ha iniciado que no haya generado la crítica y el repudio de la sociedad dominicana en sentido general? ¿Cuántos proyectos este gobierno no ha entrado? Ella ha puesto en carpeta, ya sea en el Congreso Nacional o en la materialización de un proyecto X, que no haya tenido que sacarlo de nuevo para volver a mejorarlo. Muchísimo. ¿Por qué sucede eso? Porque es que este gobierno no calcula, no piensa lo que hace, no hay planificación. Este gobierno, desgraciadamente, y duele decirlo, es un gobierno de ineficientes, de ineptos, que ejercen la función que están solamente para sentarse en el silla, pero no le dedican el tiempo necesario para que las cosas queden bien. Ese proyecto no había necesidad de este escarceo que te llegue ahí, porque podía hacerse de otra manera. Bueno. Es fácil entender. Además, te voy a poner un ejemplo. El proyecto no contemplaba en ninguna de sus partes el ensanchamiento de la Colombia después de la Jacobo para allá. Nunca, en ninguna parte. Ese proyecto del primer momento de lo que hablaba era de túneles y elevados. Nunca el mutilar las áreas que quedaran verdes por esa zona. En ninguno de sus espacios. Mira, Maldonado, pero ellos están inventando. Se nos quedó tu condición de presidente de los diputados ahora, esta semana. ¿Cómo se aprueban las cosas? Tú tienes experiencia en eso, pero se nos acabó el tiempo. ¿Cómo va a ser? En 6 días tienen como 10 proyectos para aprobar de contradictorio. Debo de conocer en terminamos, Maldonado. Sí, pues ya. Hay un chin. Realmente hay que reconocerle al presidente Alfredo Pacheco que ha puesto mucho empeño. No hacerlo no sería noble, para que muchos proyectos de interés se aprueben, como el proyecto, por ejemplo, del Código Penal.
el cual él ha hecho un esfuerzo, me consta, porque desde que llegó como este gobierno y él entró como presidente de la Cámara, impulsó con mucho ahínco la aprobación de ese proyecto. Esos proyectos son buenos. Ellos se cierran la legislatura el día 26, le quedan aún 5 días, de manera que ellos tienen tiempo todavía de aprobar algunos proyectos importantes del país. Creo que se van a aprobar muchos proyectos. Pero qué lástima que se acabó, Nelson. Así es. Sí. Gracias a Rubén, pero no entendí la última parte de Pacheco, que yo le creo a usted, pero que ellos tienen mayoría calificada y no lo aprueban. Está raro eso, Rubén. ¿Qué tienen? Mayoría muy calificada y no aprueban los proyectos porque no pasan entonces. A veces he aprobado un proyecto cuando tiene algunos niveles de contradicción, hasta tú con los mismos votos del partido de brega. Dímelo a mí que me recuerdo de eso. Pues y gracias. por eso se dio tanta brega el Código Penal. Muchísimas gracias, Rubén Maldonado, que nos ha acompañado hoy. Vamos a la pausa. Diego Sosa, nuestro analista financiero, nos va a tratar un tema importantísimo que yo creo que a todos nos compete y nos conviene. Básicamente la pregunta es si queremos reducir nuestros gastos financieros. Yo creo que sí. Adelante, Diego. Muy buenos días a ustedes en estudios y naturalmente que a todo el que nos sintoniza por CDN Canal 37 y el canal de YouTube de CDN. Bueno, sí, hoy traigo este tema. ¿Quieres reducir gastos? La gente dirá, sí, yo quiero. Bueno, hay gente que dice que quiere, pero yo digo que no llega a un deseo. Porque cuando le digo, puedes hacer esto o aquello, me dicen, no se puede. Entonces, bueno, deseas reducir gastos, pero no estás de acuerdo en que tienes que hacer algo que a veces puede parecer que duele para reducir esos gastos. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿para qué yo quiero reducir gastos? Porque cuando tengo un objetivo, entonces puede ser que mi cerebro piense diferente y no vea la reducción de gastos, por un lado, como si fuera un sacrificio, sino que la ve como si es una inversión. O sea, yo voy a dejar de salir con amigos un fin de semana para lograr comprar mi casa propia. Bueno, no me la ponga tan grande, Diego, no me la ponga tan difícil, una casa propia. Ok, voy a dejar de comprar cositas o pagar algunas cosas de esas que no estoy usando para poder irme de fin de semana con la familia. ¿Ves? Tal vez ahí es más pequeño, Diego, pero hay que reunir mucho dinero. Bueno, ok, pues sigue poniendo dificultades y no vas a lograr lo que quieres. El primero que tienes que definir es lo que tú quieres lograr que no estás logrando, que es a base de dinero. Hacer un viaje, comprar tu casa propia, hacer unos estudios, comer mejor en tu casa, no tener deudas, lo que quieras. Tienes que definir lo que quieres hacer con ese dinero que vas a no gastar. Ok. Podemos llamarle ahorro porque no lo estamos gastando, pero yo le voy a llamar no gasto. Porque puede ser que la palabra ahorro me la confundan con que tengo que guardar el dinero. Tal vez no es para guardarlo, sino para utilizarlo en eso que tú quieres. ¿Ok? Entonces vamos a no gastar. ¿En qué? Bueno, yo prefiero estas tres tipos de gastos que posiblemente no son un sacrificio, sino que me doy cuenta de que, por un lado, o estoy gastando demasiado, o, por otro lado, son gastos que no me traen nada. Empezaré por los gastos fantasmas, los del medio. Son los intermedios. Son los que más me gustan porque son los más fáciles de detectar y eliminar. Porque no los estamos usando. Por ejemplo, una persona que está pagando el gimnasio y no va. No va. Sí, aquí al micrófono, no va. No la persona que va al gimnasio. Esa le encanta el gimnasio, esa la uso. No. Eso es una buena inversión para salud, etc. Yo digo el que no va. Porque se inscribió para iniciar el año yendo al gimnasio y no ha ido. Eso es un gasto fantasma. Estás pagando mensualmente una mensualidad sin ir. Bueno, Diego, lo que pasa, ahora que tú lo dices, yo voy a comenzar a ir. No vas a comenzar a ir. No vas a comenzar a ir, simplemente lo dices como lo has dicho varias veces. Sí, pero yo ahora, porque lo necesito.
Pero busca otra forma de hacer ejercicio, de perder peso, de ponerte en forma, porque no te gusta el gimnasio. Si lo estás pagando hace tiempo y no vas, es porque no te gusta. Porque cuando vas es un sacrificio para ti. Cuando vas es algo muy difícil para ti. Por eso es tan fácil dejar de ir, encontrar una disculpa, porque no llega a ser ni siquiera una excusa, para dejar de ir. Por eso te digo, es un gasto que puedes eliminar, ese gasto fantasma. Tienes 2, 3 streaming. ¿Quieres utilizar el dinero en otra cosa como reducir gastos o hacer un viaje o lo que sea? Quédate con uno. Bueno, pero que a mí me gusta tal cosa o tal cosa. Bueno, vale más lo que haces ahí, lo que te diviertes, entonces no es un gasto fantasma, simplemente no tienes dinero para hacer lo otro y te estate tranquilo, no sigue con lo que estás haciendo porque... estás definiendo. ¿Ves? Yo lo que quiero es que definamos, o sea, si yo digo me voy a ir en primera clase en un viaje, ya sé que tengo que dejar de hacer otras cosas, pero me gusta hacer eso, no es lo que yo hago, pero me gusta hacer eso, entonces perfecto, lo decido y ya, no me quejo de otras cosas que no puedo hacer. El dinero que tenemos es finito, tenemos una cantidad de dinero disponible y tenemos que utilizarla de la mejor manera. Hay otros gastos que yo le llamo gastos duendes, que son esos chiquititos que nosotros hacemos y no nos damos cuenta que hacemos. Esos que simplemente llegamos al centro comercial y comenzamos y compramos un pedazo de pizza, compramos un helado, compramos cualquier cosa que se nos ocurre, entramos en un juego y no hemos definido cuánto vamos a gastar y gastamos un montón. Ese cafecito de todos los días, esa botellita de agua, esa cantidad de cosas que muchas veces decimos, si cambio algo en mi vida, por ejemplo, tomarme el café en mi casa o tomármelo en el trabajo o desayunar en mi casa y no tener que comprar desayuno, etcétera, puedo cambiar esa parte de mi vida. Y hay otros gastos que son los gastos vampiros. Esos se tragan todo, que es una tarjeta de crédito financiada, es un financiamiento de un vehículo a más de 3 años, un financiamiento de una casa a más de 20 años, etcétera. Es mucho, no te lo puedo decir aquí. Por eso tenemos un webinar este miércoles, de tal manera que puedas entrar de manera gratuita. Es subvencionado o preparado por la gente de AFP Popular, completamente gratis este miércoles, para que lo disfrutes. Entra en mi página web, en mi Instagram, Diego Sosa Sosa, y vas a encontrar la invitación, ya sea en la mía o en la de afppopular.com.do. Ahí vas a encontrar las informaciones para inscribirte de manera gratuita. Miércoles 7 de la noche, hora de República Dominicana, también del este de Estados Unidos. De tal manera que puedas conseguir todos estos datos. Vamos a pasar 1 hora dando tips para que reduzcas tus gastos para vivir mejor. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN. Chao, amigos. Gracias, Diego, por esos consejos de cómo reducir nuestros gastos. Y contigo nos vamos a pausa. Bueno, ustedes vieron que cuando presentaron a Diego Sosa dijeron el tema. Cuando presentaron a Joel Maldonado dijeron el tema. Pero le toca a Fran Camilo y deportes. Uno no sabe por dónde vienen los lanzamientos. Fran Camilo. Pues mire, se lo voy a refrescar fácil. Buenos días, jóvenes. Reconocimiento a don Félix. Empecemos hablando de reconocimiento a don Félix García. Empezaste bien. Pero como tiene que ser. Señores, ayer don Félix García, vicepresidente de Multimedios del Caribe, presidente de Grupo Linda, presidente de no sé cuántas empresas más, fue reconocido en el partido en que los Metros de Santiago abrieron su serie semifinal frente a los Indios allá en la arena de El Cibao, en la arena de Santiago, en los Oscar Gobaira. Ahí está los jugadores Suero y Guerrero al lado, alrededor de don Félix con su camiseta, que inmediatamente le pidieron que levantara la pelota para la foto, y por ahí comenzó la noche, tarde-noche, porque esto era a las 6 de la tarde aproximadamente, en partido transmitido por CDN Deportes. Por ahí comenzó la historia de esta serie semifinal. Hasta ahí, todos los santiagueros contentos, todo el mundo de acuerdo, y qué bueno y qué merecido que le hicieran este reconocimiento. Ahí a la derecha vemos con un poloche amarillo a el ingeniero Manuel Estrella, presidente de los Metros. Tuti, Dios te bendiga, tan bella. Ahí está Antonio Mir. Por ahí todo el mundo contentos. Vamos al juego ahora. En el juego no fue así. Pasemos al juego, señor director. Muchísimas gracias. En el juego yo me voy simplemente a permitir decir que ganaron los Indios. El partido
primero, el 1 partido de la serie semifinal A, porque es el primero, el que quedó en primer lugar contra el que quedó en cuarto lugar, lo ganó el que quedó en cuarto lugar, 84-77, a pesar de que los Metros llegaron a tener una ventaja interesante, una ventaja honorable, perdieron el juego. Juan Miguel Suero y Eddie Polanco se convirtieron en la punta de lanza de este equipo de los indios que se lleva la ventaja de la casa. El siguiente partido será en San Francisco de Macorís y esta es una serie corta. Es una serie donde el primer equipo que gane 3 juegos será el que avance hasta la serie final. No sucedió lo mismo en la otra serie, y pasamos al otro juego, donde el equipo local, el número 2 en la tabla, los Titanes, el sábado, vencieron a los Leones 89-74. Igual esta serie es un 5-3. El equipo que gane 3 partidos o el equipo que en 5 encuentros al máximo se lleve esas 3 victorias es el que avanza. Los favoritos, igual lo pusimos en nuestra columna de Periódico El Caribe el pasado viernes, los favoritos son el 1 y el 2, pero aquí no hay nada certificado. Y muestra de eso es que perdieron los Metros. Manny Pacquiao ha regresado. Esto sí que yo no me lo esperaba, la verdad. Siempre hemos escuchado que a los atletas, lo más difícil del mundo, usted decirles retírate, deja de hacer lo que sabes hacer. Una vez don Epi Guerrero, no voy a cansar de repetirlo, don Epi Guerrero con una sabiduría extraordinaria me dijo, Frank, lo más difícil es tú decirle a un atleta retírate, porque se pasan la vida entera preparándose para hacer lo que hace. Y si tú le dices retírate, es como que yo te diga a ti, deja de respirar. Bueno, pues Manny Pacquiao dejó de respirar por 4 años y ha regresado al cuadrilátero y en este combate por un título mundial, que es otra de las cosas que no entiendo del boxeo. Un hombre retirado dice, mire, yo voy a volver, ven, pelea por el título. No, eso, no sé, crea fama y acuéstate a dormir. Pero bueno, el tema es que Pacquiao dominó toda la pelea para los que estaban en las gradas, menos para los jueces, que al final dieron un empate. Y miren cómo Barrios lo respeta, le dice palabras bonitas al momento que, y se queda como pensativo, pero esto fue un empate, él mismo creía que había perdido. O sea, ese es el boxeo, y esas son de las cosas del boxeo que uno muchas veces no, como que no comparte. Pero bueno, está de regreso Manny Pacquiao y parece que viene en grande, 4 años retirado, ya tiene 46 años y después de algunos knockouts que recibió, que después que se levantaba miraba al cielo y daba gracias a Dios por estar vivo, todos pensábamos que no volvería a ponerse los guantes, pero no hay manera de que un atleta se retire del todo. Termino con este cuadrangular. Nos vamos, usted no entiende cómo Pacquiao de retiro, pelea por el título. No, exacto. No sé cuánto dinero movió, pero espera la revancha. Sí. Seguro. Si no es que ella aspira a enfrentarse a otro que le dé más dinero, porque al final es eso. Bueno, acabamos contigo. Él dice que lo hace porque quiere ayudar a la gente. Y miren, Pacquiao, la familia ha tenido que esconder a donde vive, porque la gente le toca la puerta y él abre. ¿Qué usted quiere? Sí tenga. Él tiene su filosofía, hasta se candidateó una vez. Sí, fue diputado, es correcto. Muy bien. Bueno, terminamos con Frank Camilo. Hoy, Día del Perro, en honor del perro. Día Mundial del Perro. Adórnelo. La LCD retiró. Nos vemos mañana, bye bye.